desdolarización, uno de los puntos clave que empezará a hablarse, empezará a debatirse a partir de mañana en la cumbre de Sudáfrica. Fin del dólar. El símbolo de poder de Estados Unidos está bajo ataque. Lo que durante décadas fue el corazón de la economía mundial, el billete verde, hoy enfrenta su mayor desafío desde que nació en 1944 en Bretton Woods. No fue una creación accidental, fue una construcción estratégica. Estados Unidos convirtió al dólar en la piedra angular del comercio, en la divisa de referencia para cada barril de petróleo, cada deuda soberana y cada transacción bancaria internacional. Fue el arma más poderosa de Washington, capaz de dominar al planeta sin disparar una sola bala. Pero en 2025, esa hegemonía se tambalea. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, con su retórica de fuerza y su política de presión, no ha hecho más que acelerar el proceso de desdolarización. En un acto que muchos economistas califican como un error histórico, Trump impuso aranceles del 50% a las exportaciones de Brasil e India, dos gigantes del bloque BRICS que juntos representan millones de empleos y miles de millones de dólares en intercambios con Estados Unidos. Su intención era clara: castigar a quienes se atrevieran a desafiar al dólar y enviar un mensaje al resto del mundo. Pero lo que consiguió fue lo contrario. En Brasilia, Lula da Silva denunció la medida como un acto de guerra económica. En Nueva Delhi, Narendra Modi respondió llamando a profundizar la cooperación con sus aliados estratégicos. Y en Pekín, Xi Jinping movió la ficha que Washington más temía: acelerar la construcción de un sistema financiero alternativo al dólar. Porque lo que está en juego ya no es un simple desacuerdo comercial, sino la arquitectura misma de la economía global. El BRICS, que hoy agrupa a países que representan más de la mitad de la población del planeta y casi la mitad del PIB mundial, ha decidido romper las cadenas del dólar. Y no se trata de una amenaza vacía. Ya hay contratos que se cierran en yuanes, rublos y rupias. Se están creando sistemas de pago que esquivan al SWIFT, la red controlada por Estados Unidos y Europa. Incluso se está ensayando una moneda común exclusiva para transacciones internacionales, diseñada para blindar al bloque de sanciones financieras y de la volatilidad del dólar. Las cifras lo confirman. En el año 2000, más del 70% de las reservas internacionales del mundo estaban en dólares. Hoy, esa cifra apenas supera el 58%. Y si el BRICS continúa desplazando al dólar en sectores clave como la energía, la tecnología, la agricultura y la defensa, la caída podría volverse imparable. Lo que hasta hace unos años parecía impensable ahora se vuelve una posibilidad real: el fin del dominio absoluto de Estados Unidos sobre las finanzas globales. Los ejemplos son contundentes. En Brasil, los autos eléctricos chinos ya se pagan directamente en yuanes. En Oriente Medio, países productores de petróleo empiezan a vender crudo en monedas locales o mediante acuerdos con bancos vinculados al BRICS, dejando de lado al sistema financiero estadounidense. En India, contratos multimillonarios en defensa y tecnología se negocian sin tocar un solo billete verde. Cada operación de este tipo representa un golpe doble: erosiona la hegemonía económica de Estados Unidos y debilita la principal herramienta geopolítica de la Casa Blanca, las sanciones. Durante décadas, Washington paralizó economías enteras con un simple movimiento: congelar cuentas, bloquear bancos, cortar accesos al dólar. Pero si el mundo logra sostener un sistema alternativo, ese látigo pierde fuerza. Y con él, Estados Unidos deja de ser el árbitro único de la economía mundial. El impacto ya se deja sentir en suelo estadounidense. Lejos de frenar al BRICS, las políticas arancelarias de Trump han reforzado al bloque y disparado el costo de productos básicos en el mercado interno. Desde autos hasta alimentos, los precios suben, y se estima que las familias norteamericanas pagarán hasta $56.000 millones adicionales al año. Lo más grave, sin embargo, es la caída en la demanda de bonos del Tesoro, el motor que financia la gigantesca deuda estadounidense. Si los países dejan de necesitar dólares para comerciar, también dejarán de comprar deuda norteamericana, obligando a Washington a subir tasas de interés y poniendo a su propio sistema financiero en riesgo de fragilidad. Lo que parecía un simple pulso comercial terminó por convertirse en una guerra financiera global.
El BRICS no solo resistió el embate inicial de los aranceles, lo transformó en una oportunidad histórica para acelerar su integración. En cuestión de semanas, ministros de Economía y cancilleres de los países miembros se reunieron de emergencia y enviaron un mensaje inequívoco: el dólar ya no es el futuro. El bloque decidió que había llegado el momento de construir un camino propio, independiente del dominio estadounidense. Ese camino se traduce en proyectos concretos que ya están en marcha. El más importante es la creación de un sistema de pagos alternativo al SWIFT, diseñado para que ningún banco del BRICS dependa de la infraestructura financiera de Occidente. Además, se están cerrando contratos energéticos denominados en yuanes y rublos, lo que significa que buena parte del petróleo y el gas que se comercializa entre los miembros del bloque ya no pasa por el dólar. A esto se suma la idea de una moneda común del BRICS, destinada exclusivamente a transacciones internacionales, cuyo diseño se encuentra en fase piloto. Los acuerdos bilaterales también se multiplican. Brasil y China, por ejemplo, ya liquidan su comercio en reales y yuanes. India ha hecho lo mismo con Rusia al pagar sus compras de energía directamente en rupias. Estos acuerdos, que a primera vista podrían parecer técnicos o burocráticos, son en realidad los primeros disparos de una guerra financiera que amenaza con cambiar para siempre la manera en que funciona la economía mundial. Porque en el momento en que países que concentran más del 56% de la población global y casi la mitad del PIB del planeta deciden reducir al mínimo el uso del dólar, la columna vertebral del poder estadounidense comienza a tambalearse. La dependencia del billete verde ya no es incuestionable. Ahora existen alternativas. Y lo más peligroso para Washington es que esas alternativas funcionan, se expanden y se consolidan con rapidez. El impacto no se limita a los titulares. Ya se refleja en la economía real. El propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha tenido que reconocer que la participación extranjera en bonos del Tesoro está en mínimos históricos. Cada vez más bancos centrales de Asia, África y América Latina diversifican sus reservas, comprando oro, yuanes, rupias e incluso criptomonedas. Venden dólares y con ellos socavan la base que durante décadas permitió a Estados Unidos financiar su deuda a bajo costo. Lo que alguna vez fue considerado un privilegio exorbitante, poder imprimir dinero y que el resto del mundo lo aceptara sin discusión, hoy se convierte en una vulnerabilidad. Estados Unidos, que durante décadas se apoyó en el dólar para mantener su influencia, ahora se enfrenta al riesgo de que el resto del planeta deje de necesitar su moneda. Y sin esa necesidad, el financiamiento de su deuda se vuelve más caro, sus tasas de interés suben y su propio sistema financiero entra en terreno inestable. El bloque BRICS, además, ya no es el pequeño club de 5 países fundadores. Con la incorporación de Arabia Saudita, Egipto e Indonesia, el bloque rivaliza directamente en tamaño y peso económico con el G7. Lo que parecía impensable hace apenas una década ahora es una realidad palpable, un bloque del sur global capaz de desafiar el dominio financiero de Occidente y, por primera vez, amenazar con destronar al dólar como moneda hegemónica. El mensaje es brutal y claro. El mundo ya no quiere estar encadenado a la divisa de una sola nación. El dólar, símbolo de poder y arrogancia imperial, comienza a desmoronarse. En su lugar emerge un sistema multipolar donde las monedas locales, los acuerdos bilaterales y las nuevas estructuras financieras globales dan oxígeno a países que durante años fueron castigados con sanciones y dependencia. Y aquí radica lo más sorprendente: no es una guerra de ejércitos ni de misiles. Es una guerra de monedas, de contratos, de sistemas de pago. Un conflicto silencioso, pero devastador, donde cada acuerdo firmado fuera del dólar es una victoria estratégica para el BRICS y un golpe directo al corazón del poder estadounidense. El año 2025 será recordado como el punto de quiebre, el momento en que los cimientos del orden económico mundial comenzaron a resquebrajarse. No se trató de un ataque militar ni de un golpe de Estado. Fue algo más silencioso, pero al mismo tiempo devastador: la guerra contra el dólar estadounidense. Durante más de 8 décadas, el billete verde fue la herramienta más letal de Washington. No solo porque funcionaba como moneda de reserva y medio de pago internacional, sino porque era el vehículo a través del cual Estados Unidos controlaba la economía global.
Si un país desafiaba a la Casa Blanca, bastaba con desconectarlo del sistema financiero basado en dólares para llevarlo a la ruina. Ese poder absoluto convirtió al dólar en un arma de coerción política, económica y hasta militar. Pero como toda arma utilizada en exceso, terminó sembrando el germen de su propia destrucción. El BRICS entendió la lección. Lo que hace años eran tímidos intentos de comerciar en monedas locales se transformó en una ofensiva frontal contra la hegemonía del dólar. Los aranceles de Trump, lejos de intimidar, encendieron la chispa que unió al bloque como nunca antes. Reuniones de emergencia, acuerdos acelerados y una narrativa común, reducir la dependencia del dólar y construir un sistema financiero multipolar. La creación de una moneda común del BRICS ya no es un proyecto lejano. Hoy se discute en mesas de trabajo, se diseñan modelos piloto y se exploran mecanismos de respaldo en oro, energía y reservas compartidas. Cada paso que dan erosión a la supremacía del dólar. En paralelo, las economías emergentes construyen sus propias redes de pagos, sus bancos de desarrollo y sus fondos de inversión regionales. Lo que antes era un monopolio estadounidense, ahora es un ecosistema alternativo que se expande día a día. La reacción en Estados Unidos es de alarma. Economistas advierten que si el mundo deja de necesitar dólares para comerciar, también dejará de comprar bonos del Tesoro, lo que obliga a subir las tasas de interés y encarece la deuda. En palabras simples, más deuda, más cara y un sistema financiero cada vez más frágil. Mientras tanto, las familias estadounidenses ya sienten el golpe en el bolsillo. Los productos importados suben de precio, los supermercados registran aumentos históricos y la inflación amenaza con desbordarse. Pero lo más preocupante para Washington no es la economía doméstica, sino la pérdida de control geopolítico. Durante décadas, las sanciones financieras fueron el arma preferida de Estados Unidos para doblegar gobiernos. Congelaban cuentas, bloqueaban bancos, aislaban países enteros del comercio internacional. Ahora, con un sistema paralelo en marcha, esa arma pierde filo. ¿Cómo sancionar a un país que ya no depende del dólar? ¿Cómo aislar a un bloque que controla recursos estratégicos como el petróleo, el gas, los minerales y hasta las cadenas de suministro tecnológico? El impacto de esta transición va más allá de las finanzas. Es un cambio civilizatorio. Significa que la supremacía de una sola nación ya no es incuestionable. Significa que el poder se redistribuye entre varias capitales, Pekín, Nueva Delhi, Moscú, Brasilia, Johannesburgo y, ahora, Riad, El Cairo y Yakarta. El mapa del poder económico global ya no se dibuja en Washington ni en Wall Street, sino en múltiples centros que avanzan hacia un equilibrio más justo, aunque también más complejo. Y aquí surge la gran pregunta, ¿es este realmente el fin del dólar? Tal vez no de inmediato. El billete verde aún domina en muchas transacciones y sigue siendo la moneda más utilizada en reservas internacionales. Pero lo que antes parecía un dominio eterno, hoy tiene fecha de caducidad. Cada contrato firmado en yuanes, cada pago realizado en rupias, cada banco central que compra oro en lugar de dólares es un ladrillo menos en el muro de la hegemonía estadounidense. El símbolo de poder de Estados Unidos está bajo asedio. El mundo ya no acepta que una sola divisa decida su destino. Y aunque en Washington aún se aferran a un pasado glorioso, la realidad es innegable, la multipolaridad financiera ya comenzó. El dólar, que alguna vez fue intocable, se enfrenta a su mayor enemigo, el hartazgo global. El futuro ya no está escrito en billetes verdes. El futuro habla portugués, ruso, hindi, chino y árabe. Y en ese nuevo idioma económico, el BRICS ha demostrado que tiene la fuerza, la estrategia y la paciencia para cambiarlo todo. La guerra contra el dólar no es un rumor, es una realidad. Y lo que estamos presenciando no es solo una transición monetaria, es el nacimiento de una nueva era en la historia del poder mundial.